Hace más de 60 años, un grupo de científicos desembarcó en una de las costas más hostiles del Pacífico. Un terreno que parecía sacado de un escenario postapocalíptico. Era la isla Española, en el archipiélago de las Galápagos. Un pedazo de tierra volcánica de apenas 60 kilómetros cuadrados, completamente sitiado por el sol ardiente. El silencio allí era absoluto, casi pesado, interrumpido solo por el golpe violento de las olas contra la roca negra y el viento seco que soplaba desde el océano abierto. Una pequeña expedición de biólogos caminaba con dificultad sobre piedras afiladas. Buscaban sobrevivientes de una tragedia silenciosa que llevaba un siglo ocurriendo. Lo que encontraron los dejó paralizados. No había árboles, no había arbustos verdes, no había rastro del antiguo esplendor que maravilló a los primeros exploradores. En su lugar, solo había polvo, espinas secas y un suelo erosionado hasta los huesos. La isla estaba biológicamente muerta, convertida en un desierto estéril inaccesible. De pronto, ocultas entre las grietas de la lava, divisaron unas siluetas colosales, criaturas antiguas que parecían pertenecer a otra era de la historia de la Tierra. Eran tortugas gigantes de la especie Chelonoidis judensis, animales imponentes, con caparazones en forma de silla de montar y cuellos largos adaptados para la escasez. Pero la escena no era de triunfo, sino de una profunda desesperación colectiva. Al contarlas una a una, los científicos confirmaron el peor escenario técnico posible. Solo quedaban 14 tortugas en toda la isla. 12 hembras y apenas 2 machos dispersos en un territorio inmenso, incapaces de encontrarse para reproducirse. La extinción total no era una posibilidad lejana. Era un hecho matemático que ocurriría en pocos años si nadie intervenía de inmediato de forma drástica y arriesgada. Nadie sabía si aquel plan desesperado iba a funcionar. Transportar a los últimos 14 ejemplares de una especie moribunda fuera de su hogar parecía una locura total. Si te gustan las historias que demuestran cómo la vida puede regresar de la ceniza absoluta mediante la ciencia, considera unirte a nuestra comunidad en este viaje. Lo que sucedió en las décadas siguientes con esas 14 criaturas desafió todas las leyes de la ecología, convirtiéndose en el rescate más extraordinario del siglo. Para entender por qué hoy esta isla vuelve a respirar de forma milagrosa, primero hay que comprender la devastación absoluta que provocó la codicia del ser humano. Durante el siglo XIX, la isla Española pasó de ser un paraíso virgen a una despensa flotante para barcos balleneros, buques militares y despiadados piratas. Los marineros descubrieron que las tortugas gigantes podían sobrevivir hasta un año entero sin agua ni comida en las bodegas oscuras de sus embarcaciones de madera. Se convirtieron en carne fresca para las tripulaciones. Más de 200.000 ejemplares fueron extraídos de todo el archipiélago, diezmando poblaciones completas. Pero el golpe de gracia para Española no llegó con los cañones ni los rifles de los marineros, sino con un regalo biológico involuntario que resultó ser letal. En uno de esos viajes, el hombre liberó en la isla a unas pocas cabras domésticas, un animal adaptado para devorar absolutamente cualquier tipo de material vegetal. Sin depredadores naturales y con un apetito insaciable, la población de cabras estalló de manera exponencial. En pocas décadas, sumaban más de 10.000 ejemplares. El paisaje sufrió una metamorfosis terrorífica. Las cabras devoraron las hojas, las raíces, los brotes jóvenes y la corteza de los árboles nativos de la región. El suelo, privado de la protección de las raíces, fue lavado por las escasas lluvias coloniales y soplado por el viento, dejando expuesta únicamente la roca viva. La economía de la subsistencia humana había creado un monstruo ecológico invisible, una isla destruida desde adentro por pezuñas rápidas y dientes implacables. Las pocas tortugas sobrevivientes morían de hambre crónica, compitiendo en una batalla absurdamente desigual contra miles de mamíferos ágiles que lo arrasaban todo. El ecosistema estaba colapsado. La tierra dañada parecía condenada a convertirse en un monumento eterno a la negligencia humana y la extinción biológica masiva. Pero antes de ejecutar cualquier plan de reintroducción masiva, los biólogos debían resolver una pregunta fundamental que atormentaba las mentes de la comunidad. ¿Cómo restaurar una población partiendo de 14 individuos sin que la endogamia destruyera la salud genética de las futuras generaciones de la especie entera? Para entender la gravedad del asunto, debían mirar la historia profunda de las Galápagos, un lugar donde el aislamiento evolutivo creó maravillas mecánicas únicas. Durante miles de años, estas tortugas gigantes
fueron las verdaderas arquitectas del paisaje insular, los animales más grandes y pesados de todo este ecosistema. Su desaparición provocó un efecto dominó que alteró la botánica local. Desde que la línea genética original comenzó a desvanecerse, la flora cambió para siempre. Los arbustos leñosos invasores y las plantas de espinas gruesas colonizaron los pocos espacios de tierra negra que quedaban, creando barreras físicas infranqueables. Los científicos del Parque Nacional Galápagos, liderados por mentes visionarias y la Fundación Charles Darwin, decidieron jugar una última carta muy peligrosa. En la década de 1960, capturaron a los 14 sobrevivientes y los trasladaron en botes al centro de investigación en la lejana isla Santa Cruz. El desafío logístico era monumental. Los animales pesaban más de 100 kilos cada uno y debían ser movidos con extremo cuidado sobre acantilados escarpados de lava. En el centro de crianza, el panorama era sombrío. Los machos mostraban un desinterés preocupante por la reproducción tras años de aislamiento absoluto en la naturaleza. Fue entonces cuando un giro del destino cambió la historia. Un zoológico de San Diego, en Estados Unidos, descubrió que tenía un tercer macho de la misma especie. Lo llamaron Diego, un ejemplar con una vitalidad asombrosa y un apetito reproductivo voraz que se convirtió de inmediato en el salvador inesperado del programa. El experimento de reproducción en cautiverio duró más de 3 décadas de trabajo continuo, monitoreo diario, control de incubación y paciencia científica infinita. Paralelamente, en la isla española se libraba una guerra biológica necesaria. El Parque Nacional inició una campaña masiva para erradicar por completo a las cabras. No fue fácil. Tomó años de rastreo satelital y misiones a pie eliminar hasta la última cabra, garantizando que el hogar original estuviera libre de competidores. Entonces llegó finalmente el día más importante de todo este proceso de restauración. Una fecha grabada con letras de oro en los anales de la conservación mundial. A mediados de la década de 1970, los primeros grupos de tortugas jóvenes, criadas y fortalecidas en cautiverio, estaban listas para regresar. El contraste era brutal. Las expectativas de los expertos eran moderadas, ya que liberar animales nacidos en corrales en una roca árida era un riesgo gigantesco. Cuando las puertas de las cajas de madera se abrieron sobre la arena de Española, las pequeñas tortugas avanzaron lentamente hacia el terreno hostil y desconocido. Después de esas primeras liberaciones, los científicos solo pudieron esperar, observar y confiar en los instintos ancestrales grabados en el código de la especie. Los primeros años estuvieron llenos de incertidumbre total. Los investigadores regresaban periódicamente para medir el crecimiento y registrar las tasas de muerte. Pero ocurrió exactamente lo contrario a los miedos iniciales del equipo. La naturaleza respondió con una fuerza exponencial que nadie en el laboratorio anticipó. El ecosistema de Española presentaba factores únicos. La ausencia total de depredadores grandes y los inviernos suaves permitieron que los jóvenes prosperaran. La población comenzó a duplicarse y a duplicarse de nuevo. El goteo constante de liberaciones anuales creó una masa crítica de animales adultos en la isla. Para el año 2020, los datos científicos arrojaron un número impactante que dejó mudos a los escépticos. Más de 2000 tortugas gigantes caminaban allí. Lo que comenzó como un objetivo de décadas, se transformó en una explosión de vida autónoma. Las tortugas no solo sobrevivían, se reproducían solas en la arena. Los científicos empezaron a darse cuenta de que estaban viendo algo extraordinario que iba mucho más allá de la simple supervivencia de una especie amenazada. Y con el tiempo, algo todavía más sorprendente comenzó a manifestarse en la geografía física de la isla. Un fenómeno secundario que nadie había previsto en el papel. Se creía que el caminar lento, pausado y pesado de estos reptiles no haría ninguna diferencia real sobre un paisaje dominado por la roca volcánica dura y estéril. Sin embargo, el peso masivo de cientos de caparazones moviéndose diariamente por los mismos senderos funcionó como una topadora biológica de escala colosal. Al desplazarse, las tortugas pisoteaban constantemente la vegetación leñosa invasora y rompían las densas barreras de arbustos secos que bloqueaban la luz del sol. Esta acción mecánica destructiva accidentalmente creó las condiciones perfectas para que el rey botánico de la isla pudiera regresar con fuerza, el cactus opuntia. Estos cactus gigantes son fundamentales para todo el ecosistema de las Galápagos. Proveen agua, alimento y sombra a decenas de especies de aves, reptiles e insectos. Antes de la llegada de las tortugas,
Las semillas de opuntia caían sobre la maleza densa o la roca pelada, muriendo antes de poder germinar debido a la falta de suelo. Pero las tortugas gigantes no solo abrían caminos con sus cuerpos, se convirtieron de inmediato en los mayores y más eficientes dispersores de semillas de la región. Consumían los frutos del cactus y, al caminar kilómetros durante días, depositaban las semillas envueltas en un fertilizante natural perfecto, sus propios excrementos. La explicación científica del fenómeno era hermosa en su simplicidad. Las tortugas estaban reescribiendo la flora de la isla a través de su digestión y su peso. Donde antes había un entramado de arbustos estériles y espinosos que asfixiaban la tierra, ahora aparecían valles abiertos salpicados de majestuosos cactus verdes. El ave sinsonte de Española y el lagarto de lava, que habían visto sus poblaciones reducidas al mínimo, encontraron nuevos hábitats para cazar, anidar y prosperar. No sobrevivieron a pesar de su extrema lentitud y peso pesado, sino precisamente gracias a esas características físicas singulares que moldearon el entorno real. Lo que parecía un animal inútil para la restauración rápida de un desierto terminó convirtiéndose en el ingeniero ecológico más eficiente y barato del planeta. El proyecto de la isla española se convirtió rápidamente en un modelo científico regional y global, estudiado por expertos en rewilding de todos los continentes. La transformación económica de las comunidades locales también se hizo evidente a través del turismo científico regulado y la identidad renovada del archipiélago. Galápagos ya no era solo el lugar donde Charles Darwin observó la evolución, sino el laboratorio vivo donde el ser humano aprendió a revertir la extinción masiva. La inversión de los roles históricos se completó cuando los métodos desarrollados en Española comenzaron a replicarse en otras islas dañadas del mismo océano. Los científicos demostraron que la restauración ecológica es posible si se devuelve al ecosistema a su actor principal, permitiendo que la evolución haga el resto. Pero quizás la parte más importante de toda esta increíble aventura ambiental no tiene que ver únicamente con los datos biológicos, tiene que ver con la esperanza. Durante décadas, la comunidad científica global sintió que la batalla por las especies insulares estaba completamente perdida debido al impacto humano irreversible. El pesimismo dominaba los congresos internacionales, donde se firmaban actas de defunción de ecosistemas enteros que se consideraban degradados más allá del límite. Por eso aquel viaje de regreso en los años 70 fue tan especial para los pocos hombres y mujeres que cargaron los caparazones sobre sus propios hombros cansados. En aquella época no existían las redes sociales para viralizar el logro, ni satélites avanzados de monitoreo continuo. La gente simplemente acudió por convicción. Trabajaban bajo el sol inclemente, racionando el agua dulce y durmiendo sobre la misma lava volcánica que las tortugas habitaban, movidos por una fe científica pura. Hoy, los descendientes de aquellas primeras 14 tortugas rescatadas continúan caminando lentamente por los valles de Española, ajenos al milagro que provocaron. Es necesario reconocer con total honestidad que los desafíos restantes para el archipiélago siguen siendo complejos, dinámicos y demandan una vigilancia constante. El cambio climático global, la introducción potencial de nuevas especies invasoras invisibles y el aumento del turismo internacional son amenazas que no duermen. Las enfermedades exóticas, transmitidas por insectos o el plástico que flota en las corrientes oceánicas, representan batallas modernas que los biólogos deben pelear. Aún así, la historia de Española sigue siendo extraordinaria y se levanta como un faro de luz en una era frecuentemente dominada por las malas noticias ambientales. Aquel día lejano del siglo pasado, un número ridículamente pequeño de 14 reptiles cansados fue extraído de una roca muerta para evitar una tragedia mundial. Apenas 50 años después, más de 2000 de sus hijos y nietos transformaron ese mismo desierto estéril en un santuario verde rebosante de biodiversidad pura. La lección universal que nos hereda Española es tan clara como el agua del Pacífico que la rodea. La naturaleza no necesita que la reconstruyamos de forma artificial, solo necesita que retiremos las presiones destructivas que nosotros mismos introdujimos y que le devolvamos a sus antiguos guardianes el espacio que les pertenece. El caminar lento de una tortuga gigante puede parecer insignificante frente a la velocidad del deterioro moderno provocado por la tecnología y la industria humana, pero a lo largo del tiempo profundo de la Tierra, los pasos pausados de la vida siempre terminan quebrando la rigidez de la roca más dura y la desolación más profunda. En un mundo que exige resultados inmediatos y soluciones instantáneas,
Estas criaturas nos enseñan el valor de la paciencia y la persistencia a largo plazo. Cada centímetro ganado por una tortuga en Española es una victoria contra la desesperanza colectiva y un testimonio de lo que la ciencia comprometida puede lograr. Los árboles de Opuntia, que hoy crecen fuertes en la isla, son monumentos vivos a 14 sobrevivientes que se negaron a desaparecer del registro de la existencia. Los biólogos que hoy visitan la isla ya no caminan sobre polvo y espinas secas, sino sobre un suelo fértil que huele a vida renovada y a futuro biológico posible. La historia de la isla española demuestra que ningún ecosistema está verdaderamente perdido si existe la voluntad de corregir los errores cometidos en el pasado. El eco de las pezuñas de las cabras ha desaparecido por completo, reemplazado por el arrastre pesado y rítmico de los caparazones sobre la renovada tierra volcánica. Una transformación masiva que nadie anticipó en los laboratorios y que hoy se estudia como el mayor triunfo de la resiliencia natural asistida por el conocimiento. La geografía y la flora de la región fueron reescritas por completo, no con máquinas pesadas ni inversiones millonarias, sino con la biología de una especie única. Cuando el sol se oculta en el horizonte de las Galápagos, las siluetas de los gigantes de Española se recortan contra el cielo como guardianes eternos del orden. Su regreso a casa cambió la historia completa de una región que estuvo al borde del abismo y demostró que la vida siempre encuentra una grieta para florecer de nuevo. Porque a veces, para salvar un mundo entero que se desmorona, solo se necesita la paciencia infinita del animal más lento de la tierra avanzando firme hacia el mañana.